voy a explicar por qué carajo me desaparecí, solamente les voy a decir que el año pasado estuve siendo básicamente una tibia del orto, porque literalmente dudaba sobre si lo que hacía estaba bien, si lo que editaba estaba bien, si era bueno, no, malo. Este año dije, basta, deja de ser tibia. ¡Ya cómete la maldita naranja! Inicialmente yo no pensaba hacer un video de esto, más que nada porque es un canal que apenas y sobrevive, pero desde que vi un video que era de Dankun, te amo, sos lo más. No voy a negar que desde antes de ese video inclusive yo había buscado información del tema, porque me daba curiosidad, no lo voy a negar. Hola a todos los muñequitos, ¿cómo están? De hecho no sé si les puedo decir así, considerando que desaparecí hace mucho tiempo. En fin, hoy quiero hablar de algo que mucha gente habló en su momento, pero casi siempre era tirándole odio, hate o burla. Y es sobre un problema que ha atacado al mundo y desde el último tiempo, más que nada en mi país. El desempleo, las reformas del trabajo, las deudas, las posibles guerras. No. Hoy, los Therians. Con los problemas que hay en el mundo, o sea, te pido un problema honesto, por favor. Contexto rápido. Desde hace un tiempo en las redes sociales, principalmente TikTok, que es la fuente de todos los males causantes, se comenzó a viralizar una comunidad llamada Therian. ¿Y qué son los Therian? Bueno, esto en realidad depende mucho de quién le preguntes, porque a mí en varios videos me parecían de que principalmente el Therian es una persona que se identifica como un animal de forma espiritual, que tiene como una conexión con ellos, pero que a veces es como que toma esa forma del animal de manera parcial. Mencionan más que nada el tema de que toman estas actitudes directas del animal, o sea, esto de ladrar, saltar, correr en cuatro patas, lo cual, wow, mis rodillas. La cuestión es que a pesar de ser simplemente un grupo que inicialmente no molesta a nadie y que la mayoría son todos adolescentes, o al menos he visto más que nada que el grupo es conformado por adolescentes, el problema vino no solo por el cringe, que bueno, esto es algo bastante común que pueda suceder, o sea, lo padecimos un montón de grupos. También porque ocurrieron algunas otras situaciones que supuestamente fueron real o no, no sé, eso ya es algo que no me quiero meter. Y claro, los influencers muchas veces hablaban de este tema más tirando para burla o odio. Burla no me molestaría tanto, odio un poco sí. Porque gracias a eso es que la mayoría de gente que lo vio como algo que no sé, que sea súper preocupante de que los chicos y cosas... ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Sin embargo, cuando comencé a querer saber qué significaba la palabra Therian, porque se me hacía como muy rara esa palabra, yo dije, bueno, vamos a buscar a ver cuál es el significado, porque yo dije, asumo que tal vez viene de Estados Unidos, y si no viene de Estados Unidos, la palabra viene de algún lado. No puede ser que haya sido inventada así nomás. Y sí, tenía razón. O sea, la palabra tiene mucha información. Básicamente, les quiero comentar un poco de estas curiosidades de la palabra Therian. ¿Sabían que esto viene de una especie de cultura o palabra científica, si se le quiere decir? ¿Qué? La palabra Therian viene de therianthropy, del griego, que significa therion, es decir, animal, y anthropos, es decir, humano, formando la palabra que originalmente su concepto era la relación espiritual o simbólica entre animales y humanos. Y esto, a pesar de que pueda como ser bastante curioso, ha estado en distintas culturas en distintos periodos de tiempo. Porque para la therianthropía, no sé si se puede decir esa palabra, no sé si cuenta, no sé si existe. La conexión entre humanos y animales casi siempre llegó a representarse mediante el arte. Somos importantes. Chupa. Creo que uno de los ejemplos más básicos y fáciles para empezar podría ser como el antiguo Egipto, y es que aunque solemos asociar la figura de los dioses mitad animales como furros, un grupo que es más como un hobby o un gusto, la realidad es que esto era algo más cultural y simbólico. En la civilización egipcia, para ellos la naturaleza era una manifestación de las fuerzas superiores y divinas que ordenaban el mundo, como una manera de encontrar el porqué a las diferencias entre animales y humanos. ¿Por qué las aves vuelan y nosotros no? ¿Por qué algunos animales eran más fuertes, más rápidos, más bellos que nosotros? Para los egipcios es porque ellos representaban una fuerza divina, una que podría significar algo bueno o malo, pero que debía ser respetado por igual. No estoy diciendo que cada animal que veían era un dios. Para ellos era más como los guardianes de dichas deidades o las representaciones. Vamos a poner el ejemplo de Anubis, uno de los dioses más pensados a la hora de mencionar personajes antropomórficos. Anubis tiene la cabeza de un chacal, un animal que es similar a un perro / zorro.
Se dice que los egipcios asignaron este animal con Anubis, el dios del inframundo, porque los chacales merodeaban entre los acantilados en busca de carroña, es decir, cuerpos para alimentarse. Y al verse estos animales en zonas áridas y despobladas, se les consideraban como los guardianes de los difuntos y por lo tanto asimilar que el chacal era el animal representativo del dios Anubis. Este también es otro ejemplo bastante similar, y es que aunque los dioses creo que sí tenían una apariencia supuestamente física, es verdad que en muchos relatos decían que sus manifestaciones en el mundo terrenal eran mediante una forma animal. Seguramente los que sean fans de la mitología me lo confirmen, pero incluso habrá más de una historia en donde Zeus interactuaba en relatos con humanos mediante una forma animal. La mayoría como para terminar sucediendo cosas feas. A veces eran más que nada símbolos o formas de manifestar mensajes. Tal es el caso que incluso los griegos practicaban la ornitomancia, es decir, la lectura de las aves para interpretar la voluntad divina. En otras palabras, estoy segura que hay un video de Destripando la Historia que le explica. Empieza a ligar sin control. Acá creo que es algo que por ahí no muchos conozcan, o tal vez sí gracias a películas referentes al tema, pero el chamanismo es una visión ancestral basada en la interacción con el mundo espiritual. El chamán, o sea, la persona, actúa como un puente entre lo físico y lo espiritual. Es una práctica de diversas culturas indígenas, donde buscan la conexión y armonía con la naturaleza. Algo interesante es que para conectar con la naturaleza suelen representarse de forma espiritual los animales. Son espíritus guardianes y guías que buscan ofrecer fuerza, protección, sabiduría para la persona. Actúan como maestros que conectan a los humanos con la energía de la naturaleza. Estos guías solían ser los ancestros de las tribus. No eran deidades, sino que más bien era gente que habría pasado al más allá y podía dotarlos de conocimientos. Estos guías, también llamados tótem, no se pueden elegir, sino que ellos se revelan para ayudarte. Generalmente los tótems son representados en figuras talladas en madera o hueso para representar la conexión entre los ancestros y la naturaleza. Seguro que con los tótems les hice acordar una película de Disney llamada Tierra de Osos, porque es uno de los ejemplos que más se podría entender esta idea. Tal como en la película, la chamán es quien le entrega al joven Kenai el tótem que le corresponde, porque es quien conecta más con los espíritus. Y los grandes espíritus me revelaron al fin tu tótem. Amor. ¿Quién quiere canjear? No, si canjea. Su hermano, por ejemplo, dice que ninguno jamás sabe por qué el animal que tienen es el que los elige, pero siempre hay una razón al haber significados de cada animal. Dije, ¿el águila guía? ¿Qué significa? Pero he madurado y sé que es sobre ser líder y siempre cuidar de ustedes. Y cuando el hermano mayor de Kenai muere, en la película aparece el animal que se supone representa el espíritu del joven fallecido, manifestándose para poder guiar a sus hermanos. Esto no significa que se desliga de su humanidad, sino que esta cultura considera a los animales como algo mucho más cercano a la naturaleza que nosotros, y que al morir, nuestro espíritu se conecta con la naturaleza. Con algo que quise dejar más para lo último, porque creo que da pie para hablar algo un poquito de lo actual, es que también se asociaba el chamanismo a un grupo de vikingos llamados los Berserker. Esa mierda. Estos vikingos fueron unos guerreros temidos por sus maneras de combate. Una batalla en donde peleaban con furia incontrolada, diciéndose que simulaban ser iguales a bestias y sentían poca o también nula insensibilidad al dolor. Estos vestían pieles de oso o lobo y solían adorar a estos para adquirir sus fuerzas, que lograban entrar en un estado de trance violento al punto de decirse que mordían sus armaduras o desprendían espuma por la boca. Se decía que adquirían sus fuerzas solamente para la batalla, porque al terminar esta sus cuerpos quedaban más débiles, es decir, volvían a ser humanos. Sí, todos sabemos que en realidad eso no era lo que estaban haciendo, estaban tomando alguna droga. El punto es que en esta cultura, muy curiosamente, creo que es la que más se asemeja hoy en día para poder decir que se toman las actitudes de supuestos animales. Obviamente no estoy diciendo que los Therian actúan de forma violenta, sino que se basan un poco en esto de decir, bueno, tengo una conexión espiritual con tal animal y actúo de esta manera. Claro que Dama no dice que sean lo mismo. Los berserker hacían esto por necesidad, tener que ir a la guerra. Además que, dicho sea de paso, las pieles usadas en esa época eran no solo por adorar a esos animales, sino para no morir de frío en invierno. No porque uno quiera usarlo de adorno,
Te lo digo a ti, Terian, que compra una cola de zorro. Pero para terminar quisiera aclarar que todo esto que les cuento es para informarnos del origen de aquella palabra de la que hoy nos estamos burlando. Pero que sea el origen no significa que sea lo mismo hoy en día. ¿Qué? Porque yo quiero decir que no es lo mismo por una razón, y es que en todas las demás versiones que conté es porque está ligado a una cultura en el sentido no solo espiritual sino también divino o religioso. Tienen una especie de dios al que adorar o gente espiritual a que adorar. En cambio, lo que hoy se conoce como Terian no tiene ese grado de decir que es una especie de religión, sino más bien es justamente una moda. Ya sé que les conté todo esto para después bajarlos de la nube al decir que esto no es igual a esto, lo lamento, pero quería que supieran que la persona que inició este grupo de comunidad al menos se informó de alguna manera con la palabra. Y si bien decir que esto es una moda suena que estoy desvalidando a este grupo, No. Bueno, sí. pero tengo al menos dos razones para mencionar el por qué siento que esto es una moda. Ya dije que es porque aquí no se trata de una religión o culto en el que adoren a deidades mediante animales como una conexión. Es decir, estamos hablando de que estos adolescentes solamente lo hacen por decir que tienen alguna especie de despertar, entre comillas. Pero también quiero que tomemos el hecho de que en todas las culturas se adoraron a animales salvajes. Un perro o un gato no es un animal salvaje. Decir que te identificas como un animal doméstico me suena algo un poco conflictivo. Ay, pero es que todo evoluciona y qué sé yo. Las bolas, no sé si todos ustedes sepan, pero las razas existen porque fueron alterados genéticamente. ¿O ustedes creen que los chihuahuas son una cosa de Dios? Esos demonios claramente los hicimos nosotros. Y otro punto a mencionar es que el elegir qué animal seas, o peor, elegir más de un tipo de animal, ¿Raza te identificas? ¿Lobo argentino? ¿Lobo negro? ¿Mantis religiosa? ¡Me siento resarpado, amigo! ¡Me siento resarpado, logié! ya mencioné que el chamanismo especifica que los espíritus son los que te entregan el tótem. Y si bien puede ser similar al despertar que los Terias mencionan, esto deja de tener fuerza al terminar habiendo grupos donde escogen tener más de un animal porque... no sé, no hay por qué. Supongo que porque así, no sé, uno sobresale como quien tiene más Pokémones, ¿sabes? Por eso no considero que esto sea más que una moda, algo que no está mal, o al menos no está mal hasta cierto punto en el que podemos debatir sin necesidad de violencia. Editando este video me encontré con el video de una artista llamada Dasmichi que habla mucho más del Terian actual, algo que me parece interesante y recomiendo totalmente porque explica mucho el punto de que aunque son adolescentes teniendo experiencias, no quita que se pueda ver todo desde una mirada más crítica. Vayan a verlo, me pareció muy bueno su análisis. Ya como para cerrar este video, quisiera dejar en claro de que si bien yo estoy diciendo que no es lo mismo el Terian de hoy que el de hace muchos años y todo eso, en realidad quisiera dejar la conclusión de que es muy curioso cómo a veces las cosas se renuevan y se cambian de alguna forma para convertirse en una especie de moda, y no creo que esté mal justamente porque no lastima a nadie. No sé, por mi parte yo creo que es la típica, es un grupo que empezó a surgir ahora y que justo tienen la desdicha de decir tenemos que aguantar a esta gente que se va a quejar o se va a burlar. Si sos un Terian que está escuchando este video, te quiero decir que se viene una etapa un poquito difícil, pero que mientras seas feliz está todo bien. O sea, pensá que todos nosotros hemos pasado por eso. Lo pasaron los emos, lo pasamos los góticos, lo pasamos los K-popers, lo pasamos los otakus y ahora les toca a ustedes. Fuerza, leones. Para cerrar el video voy a decir, hagan de su lo que quieran, mientras no lastimen a nadie, está todo perfecto. Yo no voy a hablar del tema de que supuestamente un Terian mordió a una persona y qué sé yo. No sé si eso es verdad. Si es verdad, ahí sí tienen todo el derecho de agredir, por así decirlo, a la persona, porque hay una diferencia. Es lo mismo que si un chorro va y te lastima, así que... Pero no quiero que se encasille al grupo, o sea, no quiero que se meta en la bolsa a todo el mundo. Por eso vivan y dejen vivir, dejen a los chicos ser chicos. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Ojalá que les haya hecho interesante esto que conté en el video, así que si hay algo que dije mal me pueden corregir, me pueden decir lo que piensan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si creen que esto de los Terian es una moda pasajera o es algo que se va a quedar. Son libres de expresarse siempre y cuando sea con respeto, es algo que yo siempre recuerdo. Ya sin nada más que decir, me despido, nos veremos en alguna próxima. Recemos porque logre tener más inspiración este año y que deje de frenarme y que la computadora sobreviva, por favor. Bye bye.
Necesito que vean esto porque yo pensé que no lo tenía a mano, pero algo que me acabo de acordar que hice hace un par de años. ¿Entienden lo que es esto? Esto es una máscara de gatito. O sea, ¿entienden lo que es esto? Yo había hecho esto, ponele que en 2022, 23 creo. Pero nunca la terminé usando al final. Pero esto cuenta como haber sido algo de los Terian sin que yo me diera cuenta. Porque les juro que esto yo no sabía que, que yo en algún momento pude haber sido un Terian. ¡Demonios!